Avanzamos con las razones trigonométricas. La idea del trabajo anterior era que les quede claro a ustedes estos conceptos. Primero, que hay 3 razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Otra de las cosas que tiene que quedar en claro es que estas razones trigonométricas se calculan hallando la razón entre 2 segmentos. Volvemos al concepto de razón. Que al dividir estos 2 segmentos lo que yo voy a obtener es un número real que no tiene unidad, o sea, adimensional, y que ese valor solo depende de la amplitud del ángulo que yo esté considerando. Si todo está claro hasta acá, avanzamos. Dijimos que estas razones trigonométricas se encontraban dividiendo segmentos, pero para cada razón hay que dividir un par de segmentos adecuados. Recordemos que el seno, o para hallar el seno, debo dividir cateto opuesto en hipotenusa. Para el coseno, cateto adyacente en hipotenusa. Y para la tangente, cateto opuesto en cateto adyacente. Dijimos que hablar de cateto opuesto, cateto adyacente dependía del ángulo. Por eso, siempre que haga referencia a las razones trigonométricas, tengo que indicar a qué ángulo me estoy refiriendo. Por lo tanto, no puedo escribir solamente la palabra seno. Tengo que escribir seno del ángulo con el que estoy trabajando, coseno del ángulo con el que estoy trabajando, tangente del ángulo con el que estoy trabajando. Ahora que repasamos cómo calcular el seno de un ángulo y sabemos que el valor depende exclusivamente del ángulo, teniendo en cuenta el ejercicio número 3 que resolviste, te habrás dado cuenta que en el apartado A y en el apartado D, el triángulo o los triángulos comparten el mismo ángulo interior, un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, cuando hallaste el seno, debes haber encontrado que su valor es 5 décimos. Cuando fuiste a calcular el coseno, habrás encontrado un número irracional, 86 centésimos, y siguen esas cifras. Y para la tangente, también un número irracional, 57 centésimos, y siguen las cifras decimales. Bien, lo mismo pasó con los triángulos de los apartados B, C y E, que comparten el ángulo de 37 grados. Para esos triángulos, el seno tiene un valor, el coseno y la tangente es igual a... Con esto comprobamos que siempre estas razones trigonométricas van a depender de la amplitud del ángulo que considere. Eso quiere decir que entre cada valor de ángulo, entre cada amplitud de un ángulo y el valor de la razón trigonométrica, existe una función. A esta altura, espero que te hayas dado cuenta que como estas razones trigonométricas son divisiones, es muy importante que respetes el orden, porque la división no es conmutativa. Por lo tanto, para poder recordar cómo se calculan estas razones, hay algunos truquitos para ayudar a nuestra memoria. Uno de ellos es recordar que las definiciones están asociadas a la palabra SOHCAHTOA. S de seno, O de opuesto, H de hipotenusa. C de coseno, A de adyacente, H de hipotenusa. T de tangente, O de opuesto, A de adyacente. Ese es un truquito. Y el otro lo vas a encontrar, y no me animo a hacerlo porque canto muy mal, lo vas a encontrar en el muro arriba matemática y la música te puede ayudar a que recuerdes esto. Bien, quedó entonces claro que entre la amplitud del ángulo y cada una de las razones trigonométricas existe una función. Por lo tanto,
Si yo conozco el valor del ángulo, puedo saber la medida del seno, del coseno y de la tangente de ese ángulo. ¿Se acuerdan que cuando empezó la unidad dije que Hiparco, por allá por el siglo II a.C., había construido la primera tabla trigonométrica? Bueno, ¿qué hizo? Para cada valor de ángulo le averiguó el seno, el coseno y la tangente. Así como lo hicieron ustedes construyendo los triángulos y averiguaron las razones trigonométricas para 30 grados y 37 grados. Bueno, por suerte no vamos a tener que usar las tablas de Hiparco, sino que vamos a poder trabajar con la calculadora científica. Aleluya. Vamos a usar la calculadora científica, tenemos que, antes de empezar a trabajar, corroborar que esté trabajando en el sistema sexagesimal. ¿Se acuerdan que les dije que había otros sistemas, además del de grados, minutos y segundos, que podía utilizar para medir ángulos? ¿Cómo me aseguro que la calculadora está en sistema sexagesimal? Bueno, voy a ir, y esto va a depender de cada calculadora, a menú, o en algunos casos inversa y luego menú, inversa y menú, para poder ver en la pantalla las opciones, que como, a ver, voy a buscar que se vea, ahí está, para que ustedes puedan ver las opciones. Tienen que elegir la que corresponda a grados. ¿Cuál es? La número 3, donde dice DEG, que es la abreviatura de grados, degree, que aparece en inglés. Siempre que vaya a trabajar, tengo que hacer tengo que tener este recaudo con la calculadora científica. Si en lugar de calculadora voy a usar el celular, bueno, si van a usar la calculadora del celular, ¿cómo saben que está trabajando en sistema sexagesimal? Porque en la pantalla tienen que leer la sigla DEG en la parte superior de la pantalla. ¿Qué pasa si no aparece esa sigla? Busquen la tecla que dice DRG, grados, radianes y gradianes, y la presionan hasta que en la pantalla aparezca la sigla DEG. De esa manera sabemos que está en sistema sexagesimal.